La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. El pasado 21 de octubre fue inaugurada la nueva sede del Servicio de Obesidad y Cirugía Bariátrica del Hospital Maciel, que desde su creación ha atendido a más de 1.000 pacientes y ha realizado más de 650 intervenciones. Así fue señalado en la oportunidad por las autoridades, quienes acotaron que se trata de unas 80 cirugías anuales realizadas desde el año 2015, fecha en que se comienza a realizar el control y seguimiento de los pacientes, que es, aseguran, para toda la vida. La nueva sede, ubicada en la calle Washington 229, esquina Maciel, muy cerca del propio hospital y muy cerca aquí de Radio Oriental, ofrece un mejor acceso a los pacientes. Es un espacio diseñado para ofrecer una atención integral y especializada a los usuarios del servicio, contando con un ambiente adecuado para actividades grupales y físicas. Permitirá además continuar el trabajo, fortaleciendo el apoyo en áreas clave como la actividad física y la atención psicológica. Se expresó que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, donde tenemos que interactuar muchas especialidades en el tratamiento de pacientes. Un pilar fundamental es cambiar conductas, y para ello se reúnen y a veces tienen que hacerlo durante varios meses para llegar bien preparados a la cirugía, que es una herramienta más que el tratamiento de la obesidad. Por su parte, el gerente general de ACE, Juan Ramón Blanco, sostuvo que la obesidad es una enfermedad de mucho riesgo que condiciona la vida de los pacientes. El tratamiento que brinda el servicio lleva a una mejora en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué implica la apertura de esta nueva sede? ¿Cuánto se pueden ampliar los servicios de la cirugía bariátrica que presta el Hospital Maciel? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Andrea Boucher, coordinadora de medicina del programa de obesidad y cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Maciel. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Por favor, es un gusto para nosotros. Doctora, en primer lugar, mencionábamos en la introducción del reportaje que este servicio que presta el Hospital Maciel lo presta desde el año 2015, ¿es así? Sí, si bien la cirugía bariátrica empieza en nuestro hospital en el año 2006, el programa como tal, con un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, comienza en 2015. Uh-huh. Doctora, ¿y ese servicio multidisciplinario para una persona que busca la cirugía, qué es lo que implica? ¿Qué es lo que se hace allí? Bueno, empieza una valoración integral del paciente, donde los 4 pilares son la valoración nutricional, la valoración médica, somos médicos internistas, pero especializados en obesidad. Además, obviamente, la valoración y el seguimiento psicológico y muchas veces psiquiátrico de estos pacientes, y por supuesto, finalmente, si los pacientes son candidatos, la valoración por el cirujano y el resto del equipo. Uh-huh. Además de estos 4 pilares básicos, muchas veces estos pacientes, por la misma obesidad que asocia comorbilidades, necesitan ser vistos por otros especialistas. Uh-huh. Y así lo hacen los cardiólogos, endocrinólogos, médicos de neumólogos, los anestesistas, por supuesto, y todas las otras especialidades que el paciente necesite para poder abordar esta enfermedad que, como muy bien tú lo dijiste, tiene muchas comorbilidades, tiene muchos años de evolución y que la enfermedad va a ser para toda la vida. Uh-huh. La cirugía es una herramienta para que estos pacientes que tienen mucho exceso de peso puedan lograr descender y puedan mantener ese descenso por muchos años, porque en realidad es el tratamiento que ha demostrado que así lo logra. Uh-huh. Doctora, en la introducción mencionábamos que desde la creación de este servicio del Maciel se ha atendido a más de 1.000 pacientes y se han realizado 650 intervenciones a razón de unas 80 por año, pero los números nos dicen que no todo paciente que ingresa al servicio necesariamente termina en una operación, ¿es así? Ahí está. Muchos de los pacientes cambian sus conductas
hacen muy bien su tratamiento nutricional. A veces tenemos pocos fármacos en el Uruguay, pero tenemos algunos fármacos. Entonces el paciente logra el descenso de peso y no tiene que operarse. Otras veces los pacientes deberían operarse, pero bueno, no logran cambiar sus hábitos, no vienen a la consulta, no hacen el seguimiento nutricional y muchas veces tienen otras comorbilidades y sobre todo en la esfera psiquiátrica que hacen que no se puedan operar. Entonces no todos los pacientes son pacientes quirúrgicos. Por eso hay muchos más pacientes médicos con obesidad que los pacientes que finalmente se operan. Claro, pero sí todo paciente que finalmente se va a operar, doctora, debe mostrar, llamémosle, un compromiso previo a la instancia de la cirugía para demostrar que está apto para esa instancia, ¿no? Totalmente, tiene que pasar por el proceso, tiene que cambiar conductas, porque acá en la obesidad generalmente hay conductas alimenticias, malos hábitos, y tiene que asegurar que después, en el futuro, va a poder cumplir el tratamiento y va a poder venir a hacer su seguimiento, y si tiene que, no, muchas veces con la pérdida de peso se resuelven otras enfermedades, pero igual estos pacientes son de altísimo riesgo, y cuando hablo de altísimo riesgo hablo de riesgo cardiometabólico. Uno con el compromiso del paciente asegura que entienda esta enfermedad, que la va a tener para toda la vida, y asegurar el éxito, porque si no estamos operando a un paciente que a los 2 años regana peso. Doctora, cuéntenos, ¿qué es una cirugía bariátrica? ¿Qué es lo que implica que una persona se haga una cirugía bariátrica? Bueno, es una cirugía que debe ser realizada con un equipo de cirujanos entrenados. Se hace por laparoscopía, así que es una cirugía que estéticamente es pequeña, con complicaciones que para nuestro equipo se pueden estimar como operarse de coordinación de cálculos de la vesícula, por ejemplo. Y tenemos 2 técnicas, las que actualmente y mundialmente están aprobadas, que son la lo que normalmente se dice manga gástrica o gastrectomía vertical en manga, que consiste en retirar 3/4 parte del estómago. Con eso se hace una reducción volumétrica, entonces el paciente consume menos, ¿no? Y va perdiendo gradualmente ese exceso calórico. Y el otro, que es el bypass gástrico, que es la cirugía que comenzó siendo la cirugía bariátrica, que tiene excelentes resultados metabólicos. Por eso algunos pacientes con diabetes se prefiere el bypass gástrico, que además de la resección gástrica se hace un bypass de una parte del intestino, disminuyendo también la absorción. Cualquiera de las 2 cirugías son cirugías que se hacen en poco tiempo quirúrgico, que realmente los pacientes ingresan el día previo a la cirugía y a las 48 horas están de alta en su casa, deambulando y obviamente siguiendo la dieta líquida que le decimos nosotros, porque por un tiempo no puede incorporar sólidos, pero les va muy bien. A un paciente que se realiza cualquiera de estos 2 procedimientos, doctora, si bien, como dijimos antes, ya venía de un proceso, ¿cuánto acelera ese proceso de pérdida de peso? Bueno, generalmente pierden el primer año entre un 40 y un 50% del exceso de peso, que para algunos pacientes, dependiendo cuándo sea el exceso, pueden ser 40 kilos, ¿no? Y para otros tenemos pacientes que han perdido 90 kilos. Ajá. Doctora, le hago una pregunta en función de un mensaje que me llegó del oyente del 772. ¿Cuán central es el acompañamiento de la familia, de compañeros y demás, para que esa persona, ese paciente, antes de pasar por la operación, se vea comprometido y efectivamente
rinda en la dirección que espera el tratamiento, digamos? Bueno, este es un plan que si no está la familia, es hasta si no tiene una familia continente, un soporte social, ya sabemos que al paciente no le va a ir tan bien. Y es más, dentro de las contraindicaciones es que el paciente no tenga apoyo. ¿Por qué? Porque necesita en su preparación previa hacer todos estos cambios y cambios nutricionales, pero después de la cirugía va a tener un cambio que va a ser incorporación progresiva, las horas a las que tiene que comer, y todo el plan de actividad física, el soporte en el postoperatorio, la suplementación. Entonces, si no tiene una familia que entienda que esto es una enfermedad, que la cirugía lo ayudó y perdió los kilos, pero que después hay que seguir todo el proceso y que va a ser para toda la vida, obviamente que va al fracaso en el tratamiento. Entonces la familia es fundamental. Y lo que nosotros vemos es que cuando le enseñamos al paciente y cambia sus hábitos nutricionales, la familia también cambia y le va muy bien y empiezan a mejorar. Nosotros tenemos pacientes con niños con obesidad que los padres se operaron y que después de 2-3 años que vemos que esos niños vienen a acompañar a los padres, están en normopeso. Es más, nos han enviado notificaciones de los colegios, de las escuelas, cómo han cambiado, porque eran familias con obesidad que se operan los padres o se operan los abuelos y mejoran los hábitos de todo el núcleo familiar. Así que obviamente que la familia es fundamental en todo este proceso. Doctora, usted hablaba recién de que hay personas que con la operación o a posteriori de la operación tienen una reducción en el sobrepeso del entorno del 40%. ¿Cuál es el impacto emocional, psicológico que ocurre en una persona que se compromete a un proceso y con la operación en el medio logra una reducción de casi el 50% de su sobrepeso? Bueno, realmente es un cambio, ¿no? Son otra persona. Cuando empiezan el proceso al año de la cirugía, eso obviamente que cambia desde cómo uno se ve en un espejo hasta cosas que obviamente les va a mejorar toda su autoestima. Pueden ir a comprar cosas sencillas, ¿no? Que uno ni siquiera las piensa, de entrar a una tienda y comprarse la ropa que le gusta, de poder sentarse en el asiento en un ómnibus, de poder subir una escalera, de poder hacer ejercicio físico. Todas esas cosas que dan bienestar, obviamente es un cambio llegar a veces al sobrepeso son años de su vida, y a veces en unos meses, ¿no?, le cambia todo eso. Todo eso implica psicológicamente readaptarse. A veces ese exceso de peso le crea colgajos. Eso es algo que sobre todo a las mujeres, ¿no?, físicamente no nos gusta, y que también es parte de entender que esos cambios que son para mejor a veces no dan un poco de ansiedad, le generan angustia a la persona, y saber que por eso el equipo los va a acompañar, y cuando culmine esa pérdida de peso vamos a trabajar sobre eso obviamente con un equipo de cirugía plástica. Ahora estamos trabajando con el equipo del Hospital Pasteur y se van sacando los colgajos, que eso que puede parecer no tan importante para el paciente, que le cambió toda su imagen corporal, psicológicamente es un peso, y bueno, y es parte también de este equipo que trabajamos para que en el futuro y en conjunto con los plásticos sacar esos colgajos. Doctora, usted hablaba recién del equipo, y más temprano mencionábamos que la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial donde hay que interactuar con muchas especialidades. ¿Cuáles son las especialidades y cuáles son los integrantes de ese equipo que trabajan en el servicio de obesidad y cirugía bariátrica del Maciel?
Bien, como te contaba, obviamente los cirujanos bariátricos que están formados en esto, que lo coordina el profesor Gustavo Rodríguez, pero que participan las 2 clínicas de Facultad de Medicina. Acá tenemos 2 clínicas quirúrgicas, los internistas, que somos de la Clínica Médica 3, que también es de Facultad de Medicina, las nutricionistas, que son del Departamento de Nutrición de ACE, nuestra psicóloga, que es del Hospital Maciel, y después intervienen los neumólogos, y en eso son muy necesarios, porque apnea del sueño tienen casi el 66% de nuestros pacientes, los médicos cardiólogos, estos pacientes casi 2/3 son hipertensos y tienen enfermedades cardiovasculares relacionadas con la obesidad. Entonces los cardiólogos también actúan con nosotros, los médicos diabetólogos y endocrinólogos. 2/3 de estos pacientes tienen diabetes o otras enfermedades endocrinas. También actúan los médicos deportólogos, porque necesitamos que estos pacientes hagan actividad física, la que puedan, y dentro de esta actividad física, y esto era lo importante de tener este lugar más amplio, estamos terminando un convenio con el ICES, que es fundamental tener profesores, porque es el Instituto Superior de Educación Física. Ahí está. Es importante también, muchas veces los pacientes de salud pública no pueden acceder, si bien tenemos convenios, las piscinas, las plazas de educación física. Muchas veces por el exceso de peso de estos pacientes no pueden acceder ni a un gimnasio ni a estos lugares. Claro. Entonces hay que crear un plan de ejercicio que sea individualizado para que lo puedan seguir. Doctora, a ustedes que proponen allí un camino en el cual debe haber compromiso de parte de las personas que se acercan al servicio, que puede derivar eventualmente en una operación, ¿cómo reciben que exista la demanda actual que hay, por ejemplo, de Ozempic, de la semaglutida, que propone un camino alternativo, que muy parecido a un atajo eventualmente, pero que ataca también el problema de la obesidad y que no propone un gran cambio en los hábitos, y sí la inclusión de una droga, en este caso, que propone, como digo, un camino más corto? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, en realidad tener fármacos para la obesidad siempre es una herramienta, porque lo que dijimos, no todos los pacientes se operan. Y lo otro que, por ejemplo, los Ozempic, ¿no? La semaglutide, no es un medicamento que esté contraindicado previo a la cirugía ni post cirugía, para evitar la reganancia, se puede utilizar. Lo que uno tiene que entender con este nuevo fármaco es que debe ser bien seleccionado, así como seleccionamos bien qué paciente se tiene que operar, uno tiene que seleccionar a qué paciente yo le indico ese fármaco. Entonces, no todos los fármacos son para todos los pacientes, y en eso es muy importante que el paciente no compre el fármaco y se lo autoadministre. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene algunas consideraciones. El paciente, el medicamento puede ser inyectable, subcutáneo. También hay presentación vía oral, que ambos fármacos están aprobados y que fueron en principio aprobados para diabetes, pero después se vio que los pacientes perdían peso y las dosis son diferentes. Entonces hay que ser cuidadoso, y hay que ser cuidadoso cómo uno hace la introducción del fármaco, cuándo sube las dosis, de todo, de ver qué efectos tiene. Todos los pacientes son diferentes. Entonces todas esas consideraciones hacen que el fármaco puede ser una herramienta útil, sí, claro. Estos pacientes pueden requerirlo alguna vez en su vida, sí. Y lo otro, que si estamos contentos con que haya fármacos antiobesidad, estamos contentos. Pero siempre indicado por un médico
Y lo otro, siempre valorar el resto de las comorbilidades. Claro. Porque a veces los pacientes tienen otros fármacos que pueden ser, que pueden generar efectos y contraindicaciones. Entonces, el ejercicio, el plan nutricional, el seguimiento por un médico tienen que ir acompañados del resto de los tratamientos, ya sea farmacológico o ya sea quirúrgico. Bien. Doctora, hemos pasado en estos años un episodio singular como fue la pandemia, tanto en el año 20 como el 21 y en menor medida el año 22. En particular, sobre finales del 20 y el 21 se advirtió un crecimiento exponencial de la cantidad de personas que contraían la enfermedad y también de personas que fallecían a causa de la COVID-19. Y en particular, las personas con obesidad eran particularmente, estaban más expuestas, digamos, a contraer la enfermedad o eventualmente más a estar expuestas a complicarse esos cuadros en función del sobrepeso. ¿Esto hizo que cambiara la atención en ustedes, que recibieran más pacientes, que recibieran más consultas luego de lo que fue el paso de la pandemia? Bueno, sí, como tú lo decías, el paciente con obesidad tenía más riesgo de enfermar, pero además hacía cuadros más severos de COVID, con mayor mortalidad. Pero además la pandemia hizo que los pacientes no pudieran venir a consulta, que cambiáramos la forma de consulta, ¿no? Y la teleconsulta, que si bien es una herramienta positiva, hizo que los pacientes no tuvieran menos vínculo con el equipo sanitario. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Que bueno, obviamente tampoco se operó de cirugía bariátrica y metabólica esos años. Entonces, muchos pacientes que estaban en el programa recibieron seguimiento por parte del equipo, pero nosotros hicimos un estudio que llevamos al Congreso Mundial de Cirugía Bariátrica en el 2021, y casi el 90% de nuestros pacientes había ganado más peso del que tenía antes de iniciar la pandemia. Entonces, fíjate tú el impacto de esto, porque eran pacientes que estaban en seguimiento con nosotros. Hacíamos llamadas y videollamadas con ellos. Teníamos una profesora de educación física que a distancia, por Zoom, no tenía las clases con ellos, y a pesar de eso, en este grupo que era, por lo menos de seguimiento, ganaron peso. Así que nos pasó en Uruguay lo mismo que pasó a nivel mundial. Claro. Ganamos peso en una población muy vulnerable, porque aumentó la obesidad a nivel infantil y a nivel de adolescentes. Entonces, obviamente que la pandemia fue un golpe para estos pacientes, tanto cuando enfermaban, pero en el post. Ahora estamos viendo, y por supuesto, aumentó nuestra lista de espera. Claro. Doctora, justamente sobre este punto, en la introducción mencionábamos que se realizan unas 80 cirugías anuales desde el año 2015. Esto que usted mencionaba con respecto a la lista de espera, y también en lo que mencionábamos con respecto a COVID-19. Y recuerdo haber leído una nota en el diario El País hace un tiempo, hace un par de años ya, ayer la quise ubicar para el reportaje y no la encontré, donde mencionaba que una persona con obesidad se le había postergado en reiteradas oportunidades la intervención a causa justamente de la pandemia. Ya estaba en la lista de espera, estaba pronto para ser operado, pero por el cierre de los bloques quirúrgicos se postergó la operación y esa persona contrajo COVID-19 y finalmente falleció. ¿Cómo ven estos casos ustedes? ¿Qué sensación les quedan cuando pasan cosas como esta, por ejemplo? Bueno, en realidad estamos todos en una emergencia sanitaria que ni siquiera, que nadie pudo prever. Desde ya. Obviamente que, perder una vida siempre es horrible, y
obviamente cuando uno no lo lleva un proceso tan largo prepararse para la cirugía bariátrica que uno dice, bueno, le faltaba tan poco. Lo que pasa que, a ver, estábamos en un momento sanitario del país y a nivel mundial que se desaconsejaba operar, y no sé si tú lo recuerdas, pero estábamos operando solo las urgencias y pacientes oncológicos. Claro. Entonces, a ver, sí, uno siempre tiene que lamentar la pérdida humana. No sabemos si también en la época que ocurre este fallecimiento tampoco teníamos inmunización, no teníamos vacunas todavía aprobadas. Entonces, es un montón de variables, pero obviamente no debería pasar que se muera un paciente con obesidad. La otra cosa que es importante, ¿no?, decir que la cirugía no está en la cobertura de prestaciones integrales. Uh-huh. Entonces, para el paciente o el paciente de salud pública tiene una ventaja sobre el paciente mutual. Exacto. Esta cirugía se está cubriendo en ACE y se está cubriendo en el hospital militar. Después, uno se lo puede hacer a nivel privado. Con un costo importante, hay que aclararlo, ¿no? Con un costo, ahí está, con un costo importante. Es una cirugía que de insumos es costosa. Uh-huh. Y que normalmente requiere todo esto, ¿no? No es que uno va y se opera nada más, sino que generalmente todos los programas que hay en el Uruguay ofrecen además la valoración por nutricionista, por psicólogo y un médico. Uh-huh. Pero bueno, sí, es muy... No, si yo tengo que acceder por medio privado, es costoso. Uh-huh. Entonces, si la pregunta es por qué hay tantos pacientes en espera, porque el hospital es el único centro de ACE que hace la cirugía para todo el país. Uh-huh. De hecho, el 60% de nuestros pacientes son del interior. Uh-huh. Doctora, ya que mencionamos esto, ¿cuál es la lista de espera? ¿Cuán grande es esa lista de espera hoy? Bueno, aproximadamente hay 300 pacientes en lista de espera, que no todos esos pacientes son candidatos a cirugía. Claro, por lo que mencionábamos más temprano. Exactamente. Bien. Hay algunas prioridades, por ejemplo, pacientes con problemas graves ortopédicos, que no pueden acceder a una prótesis de cadera o de rodilla, o problemas graves de columna. Muchas veces se deben priorizar para que puedan acceder. Pacientes en lista de trasplante renal. Ustedes saben que, bueno, que para poder trasplantarse tiene que tener un índice menor de 35. Entonces, si tiene una obesidad mórbida, ni siquiera puede llegar a trasplantarse. Uh-huh. Entonces, hay pacientes que deben ser priorizados. Doctora Andrea Boucher, coordinadora de medicina del programa de obesidad y cirugía bariátrica del Hospital Maciel, además también internista y especialista en obesidad. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes.